La noche del miércoles circuló un presunto borrador de la propuesta de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso la próxima semana. Pues fue un documento que generó muchas reacciones. Por un lado hubo quien dijo que era falso o era un documento anterior a la última versión. Digamos, tiene algunas cosas que valdría la pena destacar en cuanto a su contenido, que pues no se reduciría el número de diputados federales como se había dicho en un principio, sino al contrario, se aumentaría de 500 a 508. Esas 8 posiciones serían presuntamente, de acuerdo con este presunto borrador, para los mexicanos que viven, para la representación de los mexicanos que viven en el exterior. Se mantendrían las 200 diputaciones de representación proporcional, pero con un cambio. 100 serían por primera minoría, es decir, los 100 segundos lugares más votados en los distritos, y luego 100 por una lista nacional. Se reduciría también el número de senadores de 128 a 96, se recortaría el presupuesto a los partidos o las prerrogativas de los partidos. En fin, tiene una serie de documentos, de datos, de cambios que se harían mediante esta iniciativa como propuesta enviada al Congreso, y vamos a platicar de ello con Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, socio de Estrategia Consultores. ¿Qué tal, Arturo? Gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Pascal? Me da mucho gusto saludarte y platicar contigo el día de hoy. Gracias. ¿Te pareció real esto que circuló? Bueno, a ver, creo que lo primero es, a mí no me deja de extrañar la opacidad y la nula transparencia en todo este proceso. No sabemos realmente qué hizo la comisión presidencial, ya lo hemos comentado, muchos foros, pero cuáles fueron las conclusiones no lo sabemos. Y este tema de que no sepamos cuándo va a presentar la iniciativa y nos estén diciendo como que ahí viene el lobo y nada más no llega, y que también haya un sospechosismo muy grande en cuanto a que los temas, esto sí incluye, esto no, circulan versiones. Eso de verdad en la forma me parece bastante preocupante. Se trata de un tema que debe de ser transparente, que se rige por el principio de máxima publicidad. Ofrecieron que fuera una cuestión mucho más abierta y están haciendo todo lo contrario. Ahora, en cuanto al documento, la verdad es que si lo lees, hay cosas que me parecen, digamos, que no me extrañan en cuanto a que, pues ya se habían mencionado en el plan A, ya se habían mencionado en el plan B. Hay varios temas que pues traen un sello clarísimo del presidente de la comisión, de Pablo Gómez. Hay muchos de ellos que son muy preocupantes. Toda la parte de la autoridad electoral es sumamente preocupante lo que quieren hacer con ello, lo que están proponiendo. Realmente es acabar por dilapidar gran parte de la autoridad electoral. Le quitan facultades fundamentales, por ejemplo, le quitan las facultades de educación cívica. Dicen que no es necesaria la educación cívica, lo cual es gravísimo, es la parte educativa de los valores democráticos hacia la ciudadanía, y que la única autoridad que lo hacía era el INE y los soples. Le quitan facultades, leyéndolo así, las letras chiquitas, para regular a las encuestadoras. Ya no va a haber regulación de encuestadoras, pero hay otra que a mí me parece que hasta ese es un descuido. Le quitan facultades de redistritación electoral. Imagínate entonces ahora quién va a hacer la redistritación electoral. Su estructura la reducen al mínimo posible. Realmente reducen la estructura de una manera importante, como se planteaba en el plan B, desaparecer a las juntas distritales, hacerlas órganos temporales. Claramente quien lo hace, que es el sello de Pablo Gómez. Pablo Gómez ha propuesto esto en varias ocasiones, no tiene ni idea cómo funcionan o qué hacen las juntas distritales. Propone
juntar ciertas áreas del INE que si bien parecería en los hechos que son compatibles, realmente el trabajo es distinto. El área de capacitación con el área de organización electoral las propone juntar. El área de capacitación es la que está encargada de capacitar a todos los funcionarios de casilla, de ir y tocar la puerta y darles seguimiento. El área de organización electoral se encarga de todos los materiales electorales, de que el día de la elección los funcionarios capacitados tengan todos los elementos necesarios para poder hacer su chamba. Se ve muy difícil que en elecciones tan grandes la, la, la pueda hacer una sola área. Otra de las cosas preocupantes en la capacitación, antes se hacían 3 rondas de capacitación, Ujú. ahora están reduciendo a una sola ronda de capacitación. Imagínate qué calidad de funcionarios vamos a entender. De por sí nuestro sistema es bastante complejo, se necesita una capacitación exhaustiva. Creo que están condenando a que tengamos elecciones del estilo de las elecciones judiciales del año pasado, improvisadas, de mala calidad. La verdad es que sí es preocupante. Y bueno, hay otros temas que también me parece que guardan cierta lógica como parte de los acuerdos y de los consensos. Y te menciono nada más 3 que son los que han estado en boga, ¿no? Uno es el tema de la representación proporcional. Creo que se logra, o sea, se busca un esquema que pues es viable en cuanto a que este esquema de una lista de mejores perdedores y una lista cerrada de los partidos políticos, no se reduce la representación proporcional. Este esquema ya lo tienen varios estados. Por ejemplo, la Ciudad de México lo tiene, Nuevo León lo tiene, Ujú. ya hay varios estados que tienen este esquema y pues es una forma de lo que ha dicho la presidenta, de que también De que quienes hagan van por campaña, ¿no? representación Ujú. proporcional hagan campaña y estén en las calles. El tema de los 8 diputados migrantes, si bien es raro el número y parece ahí como un chipote y se aumenta, pero creo que es un Ujú. reconocimiento importante a la diáspora y además agregan algo muy importante, que tengan al menos 3 años en el extranjero, que tengan 3 años fuera del Sí. país, cosa que fue objeto de debate en la última elección, ya que lo redujeron solo a 6 meses. Arturo, tengo que hacer aquí un corte. Me gustaría que siguiéramos platicando sobre este borrador. Si eres tan amable, volvemos a seguir. Sí, claro. Sobre el presunto borrador de la iniciativa de reforma electoral que será presentada la próxima semana por la presidenta Claudia Sheinbaum. Me decías entonces, en resumen, Arturo, que te preocupan pues algunos de los cambios que ahí se anticipan en cuanto al órgano electoral y sus facultades, y ves, digamos, más congruente con la discusión nacional, el tema de mantener el número de legisladores de representación proporcional y darle pues una preferencia a quienes obtengan más votos en las elecciones de mayoría para que en el caso de 100 de esos 200 de representación proporcional, las curules sean ocupadas por quienes obtuvieron la mayor cantidad de sufragios en la elección y también pues esta representación para los mexicanos en el exterior. Haciendo un resumen de lo que me comentaste. Así es. Advierto como 3 grandes rubros en los que están divididos los temas. Uno que abarca toda la parte de las autoridades electorales, que honestamente me preocupa. Nada más hay que decirlo al final. En el caso de los llamados soples, los institutos electorales locales, también les quitan las facultades de educación cívica, pero además su nombramiento se lo quitan al INE, era una facultad que antes tenía el INE y ahora lo hace el Senado. No hay que olvidar que el Senado hizo un desastre con los nombramientos de los magistrados electorales locales. Dejó vacantes, no los atendió, durante años estuvieron vacantes varios nombramientos, creo que eso tampoco es una buena idea. Y finalmente a los magistrados electorales locales los manda a elección por voto popular, igual que a los jueces y juezas del Poder Judicial. Eso creo que también es de llamar la atención y no es positivo. Hay otra parte que más bien
toca los intereses de los partidos políticos o toca temas que se vinculan con los partidos políticos y aquí noto concesiones importantes. Ya decíamos lo de la representación proporcional, pero por ejemplo hay una parte en la que si bien sí se reduce la bolsa de financiamiento en un 25% de financiamiento público, se propone otro esquema de distribución, un esquema que me parece que es más equitativo, pero además, y creo que aquí están las letras chiquitas, en el modelo de comunicación política se le acaban dando más tiempos de radio y televisión a los partidos políticos. Se le quitan minutos a la autoridad electoral y se le da más espacios a los partidos Para que políticos. nos Prácticamente pongan no. jingles con musiquita para bailar y Claro, ¿no? para una, Y con cero la propuestas, ¿no? famosa. Sí, la famosa spotiza, pues ahora el Sí. 90% de los spots van a ser para los partidos políticos. Eso es una concesión que me parece que es clave en ese sentido. Ujú. Y finalmente veo un tercer rubro muy grande, que además, perdón, el modelo de comunicación, creo que es un tema que a mi parecer, por lo que históricamente hemos visto, al Partido Verde Ecologista le interesa muchísimo. Ellos centran gran parte de su estrategia en radio y televisión. Al inicio tuvieron muchos problemas y muchas sanciones por incluso se creó un concepto que se le llamó sobreexposición y Ujú. demás. Y finalmente hay otro tema que también no hay que perder de vista, el tema de la participación ciudadana directa o las consultas populares, revocación de mandato. Y aquí hay dos cosas que me preocupan. Por un lado es que insisten en poner la revocación de mandato en la misma fecha que la jornada electoral de las elecciones intermedias donde se renueva la Cámara de Diputados, lo cual pues ya hemos advertido, ya se ha dicho mucho que no es lo idóneo porque vas a tener a la presidenta en medio de las campañas, en medio del debate nacional y se va a tratar más sobre su continuidad o no que sobre los temas que importan, que son los legislativos y los locales. Pero por el otro lado, en el tema de consultas populares, eliminan la prohibición de que las consultas populares versen sobre temas electorales. Esto también es grave porque en cualquier momento presentan una solicitud de consulta popular para desaparecer a los plurinominales o Ujú. para desaparecer al INE o una cuestión así, y pues ya sabemos cómo funcionan esos ejercicios. Y hay otro rubro, también creo que es dentro de las concesiones de los partidos políticos, en el que hacen varias redefiniciones sobre qué es propaganda electoral, pero lo más peligroso ahí me parece que le permiten que los servidores públicos participen en algo que le llaman temas de interés general. Eso pues le abre la puerta para que los servidores públicos participen en las campañas, ¿no? Claro que en muchos de estos temas hay que ver ¿Eso las cómo letras chiquitas. funcionaría, digamos, con lo que se alcanza a ver en el borrador? ¿Qué es lo cómo funcionaría? ¿Cómo permitirían o harían posible, pues, que los servidores públicos, crucen la frontera del terreno electoral? Mira, esto me parece que si revisamos las últimas elecciones es un poco en congruencia con lo que ha buscado Morena, que participen los servidores públicos. Al día de hoy, la prohibición constitucional es tajante en el 134 constitucional Ujú. y los criterios de las autoridades han sido tajantes en cuanto a que durante las campañas electorales los servidores públicos no pueden intervenir en en ellas. Tienen que mantenerse al margen, no pueden hacer uso de recursos públicos, Ujú. no pueden intervenir durante horas de trabajo y demás, tienen que mantenerse al margen. Pero Morena desde 2024 y también en las elecciones judiciales de 2025 ha señalado que los servidores públicos tienen libertad de expresión y que sí pueden participar del debate electoral, que sí tienen derecho a participar del debate electoral. Fue algo que defendió mucho Andrés Manuel López Obrador, fue algo que pelearon ellos y el tribunal se los concedió en las elecciones judiciales, cuando el INE ya había regulado que estaba prohibido que intervinieran y el tribunal se los concedió y me parece que va en ese sentido. No quitan la prohibición de usar recursos públicos, Ujú. pero sí hacen énfasis en que los servidores públicos
pueden intervenir o pueden participar a hablar de los temas de interés nacional. Y bueno, todos sabemos que las elecciones y los temas que rodean a las elecciones son de interés Sí. nacional, y eso pues les va a abrir la puerta para poder estar, como ya los hemos visto todos los días, ahí opinando de las elecciones y de quién es buena opción, quién no, por quién votar y ese tipo de cosas. Y eso pues también es una ventana bastante riesgosa. Bueno, pues veremos finalmente qué se presenta el martes o qué se presenta el martes en la iniciativa y ojalá tengamos la oportunidad de conversarlo contigo. Desde luego, yo creo que hay que estar muy atentos y sobre todo hacer un análisis muy riguroso de cada uno de los aspectos y cuál es el impacto, porque podemos salir perdiendo una vez más. Muchísimas gracias, Pascal. Gracias, Arturo, muy amable. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Muy amable. Gracias.